buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes ven esta cápsula. Yo soy Alejandro Nieves Garnica, soy abogado litigante en materia fiscal. Actualmente miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, a quien le agradezco la invitación para acudir con todos ustedes a esta pequeña plática, a esta breve plática en temas de defensa fiscal. En esta ocasión les voy a poder señalar algunos elementos de defensa, algunas recomendaciones para tener una defensa fiscal exitosa ante los tribunales. Muy bien, pues para entender la defensa fiscal, primero tenemos que entender la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado se divide básicamente en tres grandes elementos. El primero es la obtención, el manejo y por último la erogación de la riqueza pública. La defensa fiscal se encuentra precisamente en el cómo el gobierno obtiene esos ingresos para después erogarlos en el bienestar común. La forma en que en algunas ocasiones puede ser violatoria de garantías, puede ser gravosa para el contribuyente desde el punto de vista jurídico, es ahí cuando el contribuyente tiene elementos de defensa a su alcance a través de recursos administrativos, a través de procedimientos contenciosos o a través del amparo. Básicamente vamos a hablar de la defensa fiscal en algunas recomendaciones que nosotros podemos tener para acudir a los tribunales. Entendiendo ya lo que es la defensa fiscal, tenemos que irnos precisamente a los principios constitucionales que podemos hacer valer ante los tribunales. Si bien es cierto, no son garantías porque están fuera de la parte dogmática de la Constitución, sí se consideran principios constitucionales que ante los tribunales podemos hacer valer. Y sobre todo, ante los tribunales de amparo, con las nuevas reformas fiscales, que actualmente son confusas o que en muchas ocasiones dañan la esfera jurídico-patrimonial de los contribuyentes. El artículo 31, fracción 4, es el nacimiento del derecho fiscal desde el punto con las nuevas. Y este artículo establece palabras más, palabras menos, que son obligaciones de los mexicanos, contribuir al gasto público, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, así sea de la Federación, del Estado, del municipio o Ciudad de México el que reside. Y aquí vemos inmiscuidos varios principios constitucionales. Básicamente, a los que hacemos alusión siempre en los medios de defensa, es el principio de proporcionalidad y equidad, que parecieran principios muy semejantes, pero que la distinción básica estriba en que la equidad atiende a la generalidad y la proporcionalidad atiende al impacto patrimonial y jurídico que sufre cada uno de los contribuyentes. Estos principios son básicos independientemente del principio de generalidad, el de obligatoriedad y el de legalidad, que también se encuentra en generalidad y la proporcionalidad. Ya que entendemos el panorama de la defensa fiscal, nos tenemos que ir al Código Fiscal, donde se encuentran los elementos de fiscalización previos a tener un acto de molestia como tal a través de un crédito fiscal, una liquidación o una multa. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los elementos que tiene la autoridad a su alcance para poder revisar a los contribuyentes. Y básicamente ahí tenemos pues, la revisión de gabinete, las visitas domiciliarias, la revisión de dictamen, o las actualmente revisiones electrónicas que se han puesto de moda a consecuencia de la pandemia. Y también las gestiones de cobro que surgieron a consecuencia de la reforma fiscal desde el año pasado, que si bien es cierto no son actos de molestia como tal, se originan a la postre resoluciones o elementos que sí le generan al contribuyente una molestia y que son impugnables a través de los medios contenciosos administrativos. Muy bien. En otras cápsulas, pues ya hablaremos de cuáles son los medios de defensa que tenemos ante el fisco, ya platicaremos también de la estructura orgánica que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el tribunal donde podemos acudir a defender nuestros intereses como contribuyentes. En fin, con subsecuentes cápsulas que el Colegio de Contadores nos invite, podemos establecer más elementos que puedan enriquecer el acervo jurídico de cada uno de ustedes.
Vamos a darles unas recomendaciones para tener una defensa fiscal exitosa. Actualmente, con las auditorías, bien sabemos que la autoridad requiere los elementos que integran la contabilidad del contribuyente que se establece en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Pero cuando la autoridad se excede en el requerimiento de los elementos que forman parte de la contabilidad, comete una grandísima violación al contribuyente. Estas violaciones, ojo, hay que hacerlas valer hasta que tengamos una liquidación o un crédito fiscal o una resolución en contra. Porque si las hacemos valer antes, obviamente el tribunal va a desechar la demanda porque no lo va a considerar que estamos impugnando un acto definitivo que le causa perjuicio al contribuyente de manera directa y de manera real. Si nos vamos a un medio de defensa como puede ser un amparo, lo que vamos a provocar es de que la autoridad pueda subsanar el error, pueda subsanar el vicio de origen y perder así un agravio exitoso. Entonces tenemos ahí un agravio muy importante, ya ha sido materia de estudio, materia de razonamiento por parte de los tribunales. Los abogados que se dedican a la defensa fiscal me van a entender a qué me refiero, que es que la autoridad requiera al contribuyente diversa documentación con ciertas especificaciones que no forman parte de la contabilidad y que el contribuyente no está obligado a enterarlas de la forma en como son requeridas por parte de la propia autoridad fiscalizadora. Otro agravio que tenemos y que ha sido muy común y que se ha puesto de moda es el tema de la materialidad. Sobre los servicios, sobre las relaciones comerciales y contractuales que tenemos con proveedores y que la autoridad, a falta de esta materialidad, ha considerado la no deducibilidad de los FDIs emitidos por proveedores que se encuentran en la lista del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y que por lo tanto los efectos fiscales se nulifican. Número uno, hay que tener en cuenta que si nosotros no demostramos la debida relación y comercial con un contribuyente que está publicado en la lista del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece un término perentorio de 30 días para poder presentar la acreditación de la materialidad, el contribuyente no pierde el derecho para poderla acreditar en futuras ocasiones. Esto ya ha sido criterio y también superado por los propios tribunales, que en principio de cuentas, de manera directa, a consecuencia de la publicación de estos contribuyentes, tenemos que acreditar la materialidad. Si no se hizo así, o se hizo fuera del plazo, que también tenemos la oportunidad de hacerlo, se puede hacer a consecuencia de una invitación generada por la propia autoridad, o también se puede hacer a consecuencia de un procedimiento de fiscalización donde se determine la indebida relación comercial o contractual con algún proveedor y mediante un procedimiento contencioso administrativo podemos acreditar que efectivamente nosotros como contribuyentes sí obtuvimos una adecuada relación con esos contribuyentes. Porque muy independientemente de que estos contribuyentes se encuentren en la lista del 69B, esto es una situación imputable directamente a ellos por el incumplimiento que ellos pudieron haber tenido de sus obligaciones fiscales. Y no estamos ajenos que estos contribuyentes incumplan, pero sí es una cuestión completamente independiente el incumplimiento de un tercero con sus obligaciones fiscales hacia la repercusión que nosotros podamos tener en nuestros comprobantes fiscales. Y también ha sido criterio superado por parte de los tribunales que para efectos de acreditar la materialidad se requiere de 3 elementos fundamentales. Número 1, que exista un contrato. Y acá la recomendación que tenemos es que ese contrato se encuentre protocolizado, se encuentre certificado o con reconocimiento de contenido y firma para que este contrato tenga validez ante terceros, entiéndase, ante la autoridad fiscal. Número 2, que el pago se encuentre por los medios legales permitidos y que tengamos el comprobante fiscal que reúna los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, básicamente el artículo 29 a 29. Con estos 3 elementos podemos nosotros demostrar la materialidad. Mas, sin embargo, si nos robustecemos, si nos concatenamos con elementos adicionales, como son cotizaciones,
como son los entregables que tenemos que tener de cada uno de nuestros proveedores, como es la identidad de cada uno de nuestros proveedores, de manera concatenada pueden dar plena certeza de que tuvimos una adecuada relación con estos proveedores, con independencia del comportamiento fiscal que ellos hayan tenido y con independencia del cumplimiento o no que ellos hayan dado a las obligaciones fiscales inherentes exclusivamente a cada uno de ellos. Entonces, en el tema de la materialidad tenemos elementos de defensa robustos, elementos de defensa consistentes y elementos de defensa que podemos hacernos valer ante los tribunales bajo esa situación. Otro elemento de defensa que es muy importante es en el sentido de que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece que previo a la notificación de la última acta parcial, tratándose de visitas domiciliarias, o del oficio de observaciones, tratándose de revisiones de gabinete, o de la preliquidación, tratándose de revisiones electrónicas, se le debe de girar una invitación al contribuyente y a su consejo de administración, en caso de ser persona moral, para efectos de que acuda ante la autoridad a conocer el contenido de las observaciones o de las supuestas irregularidades detectadas al momento de la revisión. Lo que sucede aquí es que el contribuyente acude a esa visita, que viene en el Código Fiscal, en el antepenúltimo párrafo del artículo 42 del Código, y se levanta un acta de asistencia donde se establece que se le dieron a conocer al contribuyente cuáles fueron las observaciones o irregularidades en que incurrió durante el procedimiento de revisión. Pero nada más se establece que se dieron a conocer. Y ya es criterio también superado que si únicamente se establece en esa acta circunstanciada que se dieron a conocer al contribuyente los hechos o omisiones, pero no se especifican de manera destacada, de manera substancial, de manera descriptiva cuáles son esas supuestas irregularidades, la autoridad está cometiendo un vicio muy importante de fondo, porque no se le está dando a conocer al contribuyente específicamente cuáles son esas observaciones. Ustedes sabrán que cuando se acude a esa cita, el contribuyente únicamente tiene la oportunidad de escribir a través de la narrativa del auditor, del jefe de fiscalización o del propio administrador desconcentrado cuáles son esas observaciones. Se debe de levantar acta entonces señalándose específicamente cuáles son esas observaciones, cosa que la autoridad omite y que tenemos también ahí un elemento de defensa muy importante a consecuencia de esas invitaciones. Porque se están violando diversos principios que, si bien no son garantías porque están fuera de la parte dogmática de la Constitución, los podemos hacer valer. Una recomendación que también les hago, amigos, es que los principios constitucionales que nosotros consideremos que han sido violados, principalmente el de equidad o el de proporcionalidad, los hagamos valer desde la instancia del juicio de nulidad o previamente desde la instancia del recurso de revocación. Si bien es cierto, la autoridad señala que no está obligado a estudiarlos porque no forman parte de los elementos de agravio que pudiera tener un recurso administrativo, o en caso de los tribunales administrativos también se establece a veces la no observación de estas violaciones, sí es importante dejar evidencia de estas violaciones en estos procedimientos para, en caso de tener una sentencia desfavorable y al ya no poderse ampliar la litis para una demanda de amparo, que queden señalados en los procedimientos previos a la demanda de amparo, porque ahí obviamente la historia cambia radicalmente y ahí sí se tiene obligación de analizar, de estudiar estas violaciones a los principios constitucionales que establece el artículo 31. Pues amigos, básicamente mi intervención es darle algunos tips, algunos elementos que ustedes puedan tener para llegar a tener una defensa fiscal exitosa ante los tribunales. Yo agradezco al Colegio de Contadores la invitación a esta cápsula. Espero me sigan invitando para poder señalar algunas otras recomendaciones y que ustedes tengan la posibilidad de acudir a los tribunales. Actualmente, en el tema de la cultura fiscal, ha crecido muchísimo. Actualmente, por ejemplo, en la Sala Regional del Golfo, que le corresponde al Estado de Veracruz, anualmente ya se ven más de 3,000 asuntos. Esto es muy importante, porque hace algunos años ni siquiera pensar que llegaran a 1,000 o a 2,000 asuntos.
Agradezco al Colegio de Contadores esta oportunidad. Espero pronto poderlos ver. Cuídense mucho y gracias a todos ustedes.